Bienvenidos a todos, este es un nuevo episodio de este podcast / episodio de vídeo, porque es algo que estamos grabando ahora mismo, y en esta ocasión pues tengo el placer de contar conmigo y con todos vosotros, contigo si me estás escuchando a través del podcast, con Isabela Galeano, que bueno, pues hace ya tiempo que tenía muchas ganas de que se pasara por aquí, por esta su casa, y que nos contara, bueno, pues todo lo que sabe muchísimo, que nos va a ayudar muchísimo a todos los abogados que nos estamos metiendo en todos estos temas de la innovación y bueno, y todo el mundo bueno, pues de Legal Tech, etcétera, 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 etcétera. Ella es una persona muy interesante, joven, pero con mucha experiencia. Y nada más, solo quiero que se ponga a hablar cuanto antes. Isabela, muchísimas gracias por estar aquí y por pasarte por aquí, por tu casa, que espero que la sientas como tu casa, por este podcast. Muchas gracias, Joaquín. Realmente el placer es mío y es un honor poder estar hoy en el podcast contigo compartiendo un poco de lo que sé. Muy bien. Bueno, pues Isabela, para todas aquellas personas que no te conozcan, me gustaría que un poco que me contaras pues a qué te dedicas y un poco cuál es tu background. Mira, yo soy abogada, profesora de la Facultad de Derecho de SADE, pero más que nada soy una apasionada de la innovación legal, del legal tech, del legal design, y por eso hace un año creé un podcast sobre innovación legal que se llama The Quirky Lawyer. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pero además, bueno, aparte de que el podcast de Quirky Lover para mí ha sido todo un descubrimiento, hablaremos, yo creo que bastante de él a lo largo de esta entrevista. Sí que me gustaría un poco que me contaras, bueno, tú eres abogada española, pero vives fuera de España. Ahora mismo vives en Estados Unidos. Y además eres abogada americana, es decir, ejerces, bueno, estás en ese proceso y has trabajado también en despachos y estás centrada en temas de innovación. En fin, ¿qué es un poco lo que te ha llamado la atención o por qué es todo este afán de saber y por qué te quieres centrar ahora mismo o por qué te llevas centrando ahora mismo en todos estos temas de innovación y nuevas tecnologías? Cuéntanos un poco. Bueno, Son muchas cosas, ¿eh? Pero es que eres una persona que como está haciendo tantas cosas, pues me gustaría un poco que nos contaras un poquito. Mira, me preguntas primero por qué me ha llamado la atención las nuevas tecnologías. Y, Joaquín, como muchos de los abogados que nos están escuchando, mis inicios en la abogacía fueron bastante tradicionales, en realidad. O sea, en 2010 me licencié en Derecho en ESADE en Barcelona y empecé a trabajar en el departamento mercantil de un despacho. Siempre me ha encantado la parte de mercantil y de estar cerca de los negocios. Y a partir de ahí, pues, fui de alguna forma buscando mi lugar en todo este mundo de la abogacía. He trabajado en varios despachos, tuve la oportunidad de trabajar en las asesorías jurídicas de Nike y de Medtronic y realmente he tenido esta oportunidad de ver el ejercicio del derecho desde varias facetas distintas, o sea, sobre todo la parte mercantil, que es a lo que me dedico. Y hace 4 años o así, estaba preparando las clases que doy para mis alumnos, en particular de contratación internacional. Y estaba buscando, bueno, los contratos, ¿sabes? Siempre han estado con nosotros. ¿Qué hay de nuevo en esto? Y empecé a descubrir los smart contracts, el legal design, y era como de repente ver todo un mundo nuevo del que no tenía ni idea abrirse ante mí. Y en ese momento, que todavía estaba trabajando en Uría, me preguntaba, o sea, cada día oímos hablar de Uber, de Airbnb, de Amazon, pero ¿qué es lo que está disrumpiendo en el mundo legal? ¿Qué es lo que está cambiando? Y ahí es cuando realmente decido, voy a mudarme a Estados Unidos, he hecho un máster en Georgetown para aprender más de esto y Estados Unidos ha sido la revelación máxima. O sea, aquí he podido sumergirme de verdad en todos estos cambios, ver de forma práctica, porque ahí sí que creo que es una de las cosas que realmente aporta más valor, que es ver cómo la transformación y la innovación se están aplicando en la práctica por abogados, en despachos. Y es que ahora realmente tengo la certeza de que podemos servir mejor a nuestros clientes y además tener una mejor calidad de vida, que esto también es muy importante para mí. O sea, que la innovación
y todos estos cambios en el mundo del derecho beneficien al cliente, pero también a nosotros como abogados. Uh-huh. La verdad es que, bueno, es fascinante todo lo que, sobre todo lo que desde fuera, bueno, pues acabas de describir que has estado viviendo y que estás viviendo ahora mismo y que estás viendo ahora mismo bueno, pues fuera de España, que yo creo que siempre es importante tener la referencia. Bueno, no es que evidentemente seamos menos, pero sí que es verdad bueno, que en todos estos temas, pues Estados Unidos y otros países pues nos llevan algo de ventaja. Entonces es importante, yo creo bueno, pues que personas como tú, que salen fuera, que sobre todo que viven fuera, que trabajan fuera y que os estáis especializando pues en todos estos temas que aquí en España pues llevan ya también unos años que están pitando, pero sí que falta quizá el tener esa visión concreta y cercana en el terreno de lo que se está haciendo, pues yo creo que es muy gratificante el que puedas estar aquí con nosotros y contarnos, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ya, para centrarnos un poco en el tema, que nos contaras, pues un poco cuál es tu visión sobre las nuevas tecnologías y sobre todo dónde ves las nuevas oportunidades. Hemos hablado fuera de micrófono y en otras ocasiones cuando hemos estado hablando pues de preparar esta entrevista y nos hemos estado conociendo, pues un poco que había como diferentes prismas, ¿no? Diferentes sectores, diferentes ámbitos desde el punto de vista de la gestión de negocio y demás, pero un poco para ir metiéndonos en harina. ¿Dónde ves tú las nuevas oportunidades? ¿En qué sectores? Y luego, si quieres, ya vamos profundizando un poquito más. Genial. Mira, número uno, la cosa que quiero decir es, yo no tengo un conocimiento tecnológico súper avanzado. O sea, hasta hace muy poco no tenía gran dominio de las tecnologías y de hecho me asustaban un poco. Y una de las ideas que más quiero defender, también para la gente que nos escucha, es que innovación no es sinónimo de incorporar tecnología. O sea, que la tecnología nos va a ayudar y está transformando muchísimo, es verdad, pero que se puede innovar de muchas otras formas en el ámbito legal y no solo pasa por incorporar tecnología, ¿sabes? Y hay mucho ahora que, no sé cómo decirlo, Sí, como sí. que la gente va al tuntún, ¿sabes? Sí. Aplicando la tecnología y eso no te va a solucionar. Sí, Si que no parece que innovar es simplemente instalar un paquete informático, ¿no? Un paquete de gestión de despachos y ya está, ¿no? Exacto, y boom, ya lo tienes y no es así. Mm. Para mí, una de las cosas más emocionantes de este ámbito de la innovación y de toda la transformación que está pasando es la oportunidad de diferenciarse. O sea, y esto es para los pequeños también. Es decir, tienes oportunidad de demostrar de una forma sencilla el valor que le estás dando a tu cliente, que esto es algo súper difícil como abogado. O sea, ¿por qué te ha de comprar a ti en lugar de comprar al otro? Las tecnologías y este cambio de mentalidad, sobre todo, va a ayudar a que tengas a construirte una marca personal con la que te sientas más cómoda y de alguna forma que te ayude a generar mucho más negocio. Y esto pasa también, pues por ejemplo, como por utilizar lenguaje sencillo. O sea, muchas veces cuando hablas con abogados te encuentras que aún te sueltan términos en latín, no sé qué. Y yo soy defensora de hablar como habla la gente en la calle, porque los conceptos jurídicos de alguna forma se han de acercar. Y eso también es innovación. O sea, innovación es tener un podcast, utilizar herramientas de marketing online. Esto tú y yo ya lo habíamos hablado, pero es que ayer... la semana pasada vi como un abogado americano que es el que ha abierto el primer despacho en Nueva York de blockchain. La SEC ha mandado una serie de cartas de las que seguramente se va a abrir un procedimiento administrativo sancionador contra algunas empresas que están haciendo, que tienen criptomonedas, etcétera. Y lo primero que ha hecho este hombre, que es un crack, es hacer un vídeo en YouTube Live para explicar cuál era la repercusión de todo esto. O sea, puso un anuncio en LinkedIn, oye, que vamos a salir a las 5 y ahí tienes el link y estuvieron 15 minutos explicando de qué va todo esto y había un montón de gente interesada. Brutal. Es verdad, es un nicho, pero si tú consigues en tu práctica, que no hace falta que sea blockchain, que puede ser... Cualquier cosa. Exacto. Vamos, ahí le ganas la partida a muchísima otra gente y te diferencias.
Y además, que es una cosa de las que me gusta muchísimo, es más creativo. O sea, yo muchas veces echaba de menos en el trabajo del día a día, pues poder hacer un poco, sacar mi yo auténtico, no solo mi yo abogada. Y esta transformación creo que es realmente una gran oportunidad porque te permite adoptar un montón de aspectos de la vida real a tu trabajo como abogado. No sé, para mí esto es lo más importante. Y entonces, yendo a lo concreto, a cuáles son de verdad los sectores específicos en los que ahora mismo, no en 5 años, sino ahora mismo estamos viendo más cambios, para mí el número 1 es el tema de los contratos. O sea, los contratos creo que es como el ámbito ideal porque hay bastante repetición, bastantes tareas repetitivas que se pueden automatizar, porque hay mucho impacto de personas que igual no tienen bagaje legal, que tienen que contribuir o están involucradas en los procesos de contratación, pues desde departamentos de marketing, ventas, compras, y tienen contacto con los contratos, y hay muchas iniciativas que intentan simplificar estos procesos. Otro sector que también he identificado como uno de los que están adoptando estas nuevas tecnologías más rápidamente son los sectores regulados, especialmente el financiero, que se ven bastante empujados por los reguladores. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay diferentes agencias que realmente están empujando muy fuerte para que se desarrolle el tema de las criptomonedas, para que se testeen productos de blockchain. Entonces, si ya tienes un regulador que te está empujando a hacer esto, hace que ese sector, aunque sea regulado, y esto si quieres luego podemos hablar, pero la creación de sandboxes, ¿sabes? Como de proyectos piloto de la mano con el regulador para crear proyectos innovadores, y ese sin duda creo que es otro de los sectores claves. Y el último, pues todo lo que tenga que ver con digital, derecho digital, emprendeduría y tal, también creo que es una de las que está viendo Luego, más. luego, si quieres, comentaremos un poquito más sobre esto, porque sí que es verdad que yo tenía algunas dudas, sobre todo del papel de las administraciones públicas en todo esto, ¿no? Es decir, el grado, pero bueno, luego si quieres lo tocamos. Estamos hablando con Isabela Galeano, que es, bueno, pues muchas cosas, abogada, podcaster, mujer apasionada por la innovación, por la tecnología, y tiene en este momento pues bueno, pues tenemos nosotros el placer de contar con ella. Isabela, una cosa que me ha gustado mucho, que es el tema de la percepción del valor, del cliente, que gracias a la innovación y a las nuevas tecnologías pues podemos conseguir, digamos, avanzar muchísimo en eso, en un sector, en una profesión que es, bueno, pues tradicionalmente bastante, o ha sido bastante gris, en muchos casos continúa siendo gris, y que gracias a bueno, pues a todos estos elementos novedosos pues podemos darle la vuelta, ¿no? Esto no tiene nada que ver con instalar, como decíamos, programas informáticos, paquetes informáticos, de gestión de despachos, etcétera, etcétera. Tiene que ver simplemente con un tema de mentalidad, un tema de pasión, con un tema de pensar, de ponerte en la piel del cliente. Y ponías el ejemplo de una persona que simplemente haciendo una emisión en live, en YouTube, que es algo que puede hacer cualquiera, pues ya con eso pues puede marcar la diferencia. A mí me gustaría un poco, para ordenar todo esto, diferenciar un poco los bueno, pues dos planos, ¿no? Por así decirlo. Uno sería y que me dieras un poco tu opinión. Una cosa sería el ámbito o el punto de vista de la gestión de despachos de abogados, digamos, de forma innovadora, es decir, el plano interno, que, bueno, pues que cualquier despacho pues tiene que analizar y está analizando continuamente, pues con un objetivo de ahorrar costes, etcétera, etcétera. Y otro sería las nuevas oportunidades de asesoramiento, que en algunos casos ya nos has mencionado. Bueno, pues que la innovación puede, digamos, crear o reforzar algunos sectores concretos. Vamos a hablar primero de la parte de gestión de despachos, que eso, digamos, afectaría a cualquier despacho, a cualquier sector, y bueno, yo creo que puede ser interesante el ver qué se está haciendo, qué iniciativas se pueden poner en práctica, y sobre todo, bueno, pues en despachos pequeños con a lo mejor o sin a lo mejor pues presupuestos muy, muy grandes. ¿Qué iniciativas ves que ahora mismo cualquier despacho podría poner en marcha hasta llegar, por qué no, a ese objetivo último de
de verdaderamente montar un verdadero despacho virtual? Mira, es que me encanta que hablemos de esto, porque a veces parece que sea, viene el abogado robot, y no, o sea, yo soy de las que piensa que la inteligencia artificial, para que se apliquen herramientas que sean de verdad inteligencia artificial, vamos, quedan como 10 o 15 años y no las vamos a ver todavía. O sea, para mí, el número uno que está trayendo todo esto, y sobre todo para los pequeños también, es la flexibilidad. Y de aquí podemos hablar de ejemplos concretos, pero de gente que yo conozco, y igual que los he entrevistado o con los que he hablado con ellos. Por ejemplo, Jason. Este es un hombre que estuvo en el ejército en Estados Unidos, que era marine, que después decidió estudiar Derecho, y él me decía, yo nunca tuve la oportunidad ni de ir a un gran despacho, ni de trabajar en no sé qué, no, me lo tuve que montar yo por mí mismo. Hace 7 años que se montó un despacho de Derecho Alimentario él solo, y después de 5 años ahí teniendo bastantes dificultades, un poco lo que todos conocemos de teniendo que pescar clientes uno a uno, decidió que no podía ser, que necesitaba monetizar toda esa parte de labor, de trabajo, de persuadir a los clientes para que los contrataran, de hacerles llamadas gratis, y estableció un sistema de suscripciones en el que tiene como 3 niveles, o sea, como un Netflix de despachos de abogados, y a partir de ahí ha conseguido triplicar la facturación, porque simplemente la gente ya no duda cuando le llama. O sea, ahora piensan, ay, tengo este abogado, pero no quiero que en cuanto llame empiece a sonar ahí clic, clic, clic y me empiece a facturar. No, tengo la seguridad y puedo predecir lo que me va a costar cada mes, y por lo tanto le llamo no solo para cosas de derecho alimentario, que es su especialidad, sino para temas de administrativo que no sé a quién llamar, para temas de mercantil, de no sé qué. Y es un hombre que acaba de contratar ahora a su segundo abogado, de lo desbordado que está de trabajo, pero una persona, y introduciendo un cambio que es más bien de modelo de negocio, o sea, que él no ha hecho una revolución de que ahora hace blockchain, no, será haciendo lo de antes, pero ha cambiado el modelo de precios, y la facturación que hace la ha cambiado espectacular, y es alucinante. Uh-huh. Otro ejemplo práctico, una abogada americana también que es especialista en ayudar a la parte más de filings con agencias americanas, es decir, de todas las cosas que tienen que comunicar las empresas, más una práctica de administrativo. Entonces ella trabajaba en otro despacho y decidió ponerse por su cuenta, y lo que ha hecho es una estrategia de marketing de contenidos brutal. O sea, ha hecho una estrategia para conseguir que en SEO, cuando alguien busca algo de su tema, salga número 1 ella. Y esta mujer sí que realmente ha construido una práctica virtual, en el sentido de que ella está en un estado, tiene 2 o 3 asociados, cada uno en un estado, otra paralegal en uno diferente, y trabajan cada uno desde su casa. O sea, que puede que sea o no el modelo que tú quieres, pero ya me lo dijo, yo facturo $3 millones al año y estoy contentísima. O sea, que para el nivel de Estados Unidos es un despacho pequeñito, mediano, con poca gente, pero que han basado toda su estrategia en contenidos online, en hacer un blog y en hacer webinars constantemente cada semana, y apalancándose en SEO, que es una estrategia que para los abogados no hemos visto nunca. O sea, que puede que sea una estrategia digital en otros ámbitos, pero un abogado no hubiéramos nunca pensado este tipo de cosas. Más herramientas de flexibilidad prácticas. Veo como, por ejemplo, hay despachos que empiezan a sustituir el uso de email internos por Slack. Para, ¿sabes? Todo incorporar como herramientas de project management, esos tipos de cambio que claramente están dirigidos a que los abogados que trabajan tengan más flexibilidad para estar en el despacho o estar en su casa, o para comunicar más fácilmente, incorporar aspectos del marketing online para fortalecer tanto la diferenciación como atraer negocio, y claramente los que están teniendo más éxito muchas veces están rehuyendo sistemas de facturación por horas. Realmente, además, los ejemplos que estás poniendo son ejemplos que están al alcance de cualquiera. O sea, es decir, el tema de tarificar por
digamos, tipo Iguala, es algo que ya existía antes. Quizá ahora lo que te permite, de alguna manera, las nuevas tecnologías es, bueno, pues es facilitar muchísimo lo que es el proceso de contratación de los despachos. O sea, los carritos, al final, los programas que te hacen de carritos o de pasarelas de pago, pues al final son accesibles para todas. Está, bueno, pues hay sí, PayPal, Stripe, etcétera, y luego lo que son los programas de carritos. Hay algunos despachos aquí en España grandes que están ya empezando a lanzar sistemas de modelos de suscripción, pero realmente cualquiera lo puede hacer. El tema de la estrategia de SEO es algo que, como tú has dicho, pues bueno, sí que es verdad que hay despachos que ya lo están haciendo, pero bueno, sí que es verdad que hay tipos de contenidos, pues como el tema del video marketing o el tema de, pues por ejemplo, de podcast o de webinars o de sesiones en directo a través de redes sociales tipo Facebook Live, etcétera. Eso yo creo que hay todavía un margen de maniobra enorme para generar contenidos con ese formato. Y claro, y el sector jurídico, vamos, es que lo tiene que aprovechar. Y luego el último ejemplo que has puesto, el tema de trabajar en remoto, o vamos, es que realmente cualquiera lo puede hacer. O sea, es que al final a mí me hace mucha gracia porque cuando te oigo, sobre todo son cosas que lo que estás haciendo es facilitar la vida a los clientes, dándoles respuestas mucho, digamos, más allá de lo que en un momento dado pudiera necesitar un cliente de ti, que es contratar tus servicios para que le lleves un pleito. Al final le estás dando mucho más, porque les estás dando, pues eso, la posibilidad de recibir soluciones de manera gratuita, la posibilidad de pagar de una manera más sencilla de la que se le ofrece normalmente. Y eso yo creo que es un avance brutal. La verdad es que sí, eso en España y en Latinoamérica es algo que nos tenemos que aplicar el cuento. La verdad es que sí. Totalmente, porque una Sí, cosa que quería decir es que estamos en el negocio de generar confianza. O sea, mm, que no se nos olvide que a veces parece que las marcas venden mucho, pero yo creo que el mundo de los influencers mm, también llega a los abogados en el claro. sentido que tú estás generando una confianza con el cliente y el hecho de exponerte o hablar más de ti, de lo que sabes y darle vías al cliente para que te pueda conocer antes de contratarte, lo único que hace es generar más confianza desde el inicio. O Mm. sea, si no vienes por recomendación, pero ha podido escuchar tu podcast y ve que dominas el área de la que estás hablando o que tienes un blog que es la leche, que habla justamente de un problema parecido al que él tiene, tienes muchas más oportunidades de que quieran contratarte. Sí, además, y además algo que me viene a la cabeza, que es algo que, bueno, en algún episodio del podcast de este podcast, también pues lo he intentado tratar y comentándolo con otros compañeros. Yo creo que muchas veces, y no sé si es algo que percibes tú también, pero muchas veces en los contenidos que generamos, claro, nosotros, si son contenidos escritos, escribimos para nosotros, no escribimos para el cliente. Si publicamos en redes sociales, exactamente igual, o sea, es decir, parece que nos estamos entre nosotros generando contenido, nos retuiteamos entre nosotros digo, entre los colegas de profesión, es decir, yo, por ejemplo, yo me dedico a laboral, a derecho laboral, y bueno, y al final ves pues que todos los especialistas de derecho laboral, pues entre ellos, pues digamos que se genera pues todo ese contenido, pero si te pusieras a analizar, y luego están los canales que prácticamente no se utilizan, ¿no? Que son los que hemos hablado, pero si te pones a analizar digamos, el porcentaje de clientes potenciales que realmente están viendo esos contenidos, pues es que es prácticamente, bueno, yo no te diría si es un 0%, pero no creo que llegue al 1% de, digamos, de audiencia que estamos teniendo nosotros, que no son, o que en ese caso serían como mucho un 1% de clientes, ¿no? De clientes potenciales. Entonces, al final es como estar intentando matar moscas a cañonazos, ¿no? Queremos captar clientes mediante estrategias de contenido, encima intentando ser innovadores y demás, pero realmente nadie nos lee. Con lo cual, esto porque te lo decía, porque justo has hablado de algo que a mí me resulta o sea, muy importante, que es el tema de los nuevos influencers que también pueden existir en el sector jurídico. Pero ¿influencers para quién? Para nosotros mismos, ¿no? Si nosotros mismos nos estamos generando notoriedad, pero no para nuestros clientes, sino para nosotros mismos. No sé si esa reflexión tú la percibes o la estás de acuerdo o no, o cómo, sobre todo, cómo podríamos resolver
esta situación? Porque realmente es un cambio de mentalidad. Creo que tienes mucha razón, o sea, estoy muy de acuerdo con el tema que planteas y es una realidad. Mi idea, o sea, no sé si el derecho se puede convertir en algo tan sexy como que la gente quiera seguir a todo lo que dice un abogado, pero para mí yo lo veo como cuando tú tienes un problema legal y una persona normal y corriente que no esté en este círculo y que no tenga un negocio muy sofisticado, cuando tú tienes un problema legal lo vas a buscar en Google y por lo tanto para mí el marketing de contenidos es ahí donde opera. Es decir, no necesito necesariamente que me esté siguiendo 4 años y me contrate, pero si cuando tiene el problema busca y sale mi blog, he ganado. Claro. Y quizás es una estrategia un poco diferente, pero que también te ayuda. Y luego creo que el otro factor es el del lenguaje que te decía antes y que hemos comentado. Es decir, no puedes pretender atraer a un público en general con un lenguaje que casi excluye. O sea, muchas veces lo que me da la sensación es que los abogados nos hemos puesto en un pedestal en el que sabemos que tenemos un conocimiento profesional que nuestro cliente no necesariamente tiene y lo asesoramos como desde arriba hacia abajo, ¿sabes? Cuando en realidad deberíamos estar en el mismo plano y compartir. Y creo que es esa cercanía la que también les puede atraer. O sea, yo es verdad que las cosas que hago las hago más con mentalidad de intentar llegar a otros abogados porque creo que es nuestra Sí. función, ¿sabes? Transformar el sector legal, o sea, que empieza por nosotros, pero que de verdad creo que se puede llegar a los clientes, no quizá con temas como la moda y convertirte en un influencer de moda o de fitness o algo así, pero sí que es verdad que si tienes un lenguaje normal, que hay curiosidades legales que a la gente le interesan. Sí, totalmente. No sé. Totalmente, sí, es algo que yo creo que tenemos ahí una asignatura pendiente y sobre lo que yo creo que deberíamos hablar más, porque yo creo que en ese sentido, yo creo que el enfoque de sobre todo ahora, incluso cara a la innovación, tengo un poco la sensación de que nos estamos quedando demasiado en la herramienta y Sí. estamos dejando de lado el enfoque. Y el enfoque yo creo que sigue siendo, o seguimos teniendo el mismo enfoque que hace 4 o 5 años. El enfoque sigue siendo el mismo, lo único que están variando a lo mejor, pues evidentemente, herramientas y demás. Y yo creo que ahí es donde está el caballo de batalla, es decir, el despacho que tenga la habilidad de hacer algo que parece que es complicado, que es hacer que el derecho sea algo sexy, es decir, Exacto. precisamente es decir, oye, es que hay que convertir. El otro día escuchaba un especialista en Roberto Gamboa, que es, pues probablemente es uno de los mayores especialistas en Facebook Ads en habla hispana, iba a decir en España, pero es en habla hispana. Y Roberto Gamboa en su podcast hablaba de algo que yo creo que también nos tenemos que aplicar nosotros, y es el construir, y para él era clave. Él lo aplicaba a los anuncios de Facebook Ads, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenemos que aplicarnos para cualquier cosa, para cualquier producto que nosotros vendamos, y es el construir, o sea, el llegar a construir una oferta de nuestro servicio que sea sexy, o sea, el hacer una oferta sexy. Si nosotros llegamos a ese punto de decir, sexy, evidentemente, no desde el punto de vista sexual, pero que sea algo atractivo, ¿no? Atractivo, sí, sí, Exacto. sí. Y si nosotros somos capaces de hacer eso, pues todo lo demás va a venir, digamos, como consecuencia de lo anterior. Y yo creo que esa es la clave. Y en una profesión como es la nuestra, que como decía, es muy gris, es muy conservadora, tiene un punto de endogámica también, y bueno, y yo creo que el enfoque lo tenemos que cambiar. Yo creo que sobre todo apoyándonos en las nuevas tecnologías, porque al final, oye, si nosotros somos capaces de desarrollar un canal de video marketing o a través de YouTube, etcétera, haciendo que los contenidos sean sexys, yo creo que la gente, los clientes potenciales nos lo van a valorar, y eso lo podemos hacer mañana. Entonces, es curioso porque, bueno, yo creo que eso lo podemos hacer ahora. Me gustaría, pues eso, que quería hablar un poco de este tema porque es algo que no se está hablando tanto. Se habla de criptomonedas, de los smart contracts, etcétera, etcétera. Es que esto aplica a todos los sectores y esto lo podemos hacer mañana mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues me resulta interesante que lo hayas comentado, que lo pongas encima de la mesa. O sea, que hay otro tema también, y ya hablando un poco de los sectores, digamos, concretos, oportunidades ya de asesoramiento que has definido, que has puesto encima de la mesa, bueno, que me gustaría un poco que profundizaras, y sobre todo que un poco dieras un poco
bueno, pues una reflexión sobre la parte, sobre un poco el hilo temporal, es decir, estamos oyendo hablar mucho de, pues eso, de legal tech, de nuevos modelos de negocio, de blockchain, de los smart contracts, de un montón de cosas, pero a mí me gustaría un poco que ordenaras desde tu punto de vista, bueno, ¿qué es lo que se puede utilizar ahora? Has mencionado ahora que el tema de los contratos es algo que se puede empezar ya a asesorar sobre estos temas. Pero, bueno, ¿cómo está un poco el estado de las nuevas tecnologías en estos temas? Si realmente, si va por países, si no, y luego si quieres vemos un poco el ejemplo de España y profundizamos un poquito. No sé si me explico. Ya sé que son varias cosas a la vez, pero... No, o sea, tiene todo el sentido. Yo creo que estamos en un momento un poco curioso porque tanto los clientes como los abogados estamos en muchos momentos desiguales. Es decir, hay gente súper avanzada que ya criptomoneda forever y eso es lo único que ven. Y como te comentaba, Luis, el que ha hecho el YouTube Live, su despacho se dedica exclusivamente a temas de blockchain. Y tenemos el otro extremo, el abogado de toda la vida que quiere seguir haciendo las cosas y consulta los libros en la biblioteca, ¿sabes? Casi, o sea, tenemos todo el espectro de transformación y es un poco difícil ver para dónde van a ir las cosas. Y aquí sí que quiero hacer una distinción. Hemos estado hablando durante bastante rato de las cosas que pueden hacer los pequeños, sobre todo para que no pensemos que la innovación es solo de los grandes. O sea, los pequeños tienen mucho que ganar y eso que hablabas hace un momento, lo de la personalidad, la autenticidad y llamar. Es verdad que los grandes tienen o los grandes despachos tienen otro tipo de herramientas y hay despachos que están haciendo cosas alucinantes. O sea, por ejemplo, Dentons tiene un laboratorio de ideas en la que testan sus productos, o sea, pero hay otros despachos españoles que tienen aceleradoras de startups que dan formación para programar a sus abogados, o sea, como que el mundo legal está en momentos muy desiguales y es un poco difícil ver hacia dónde vamos. Entonces, yo sí que haría una distinción entre el cambio de mentalidad y los cambios, por ejemplo, relacionados con la facturación, con cómo te relacionas con el cliente, con cómo te promocionas, que eso son cosas que creo que podemos hacer desde ya y no necesitamos esperar, porque las tecnologías que te ayudan a esto realmente son muy básicas. Y he tenido otros invitados en el podcast que hablaban de esto, ¿no? De que al final lo que necesitas pues es un sistema que te permita hacer videollamadas, que te permita grabar o recoger todos los tiempos que has tardado. O sea, no es un software sofisticado ni fuera del alcance. Esto está por un lado y esto lo podemos hacer ya. Ya hay abogados ya trabajando en esta dirección. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con la tecnología, con lo de los smart contracts, programación, blockchain, inteligencia artificial. Ahí estamos mucho más lejos. O sea, yo creo que, y no estoy ni siquiera segura de que despachos muy pequeños vayan a poder entrar en este espacio nunca. O sea, es verdad que habrá herramientas muy potentes que te permitan examinar miles de documentos y procesarlos súper rápido, pero no estoy segura que esta tecnología vaya a estar al alcance de los despachos pequeños. Yo creo que va a ser más una cosa de nicho, de los muy grandes, los 10 despachos más grandes del mundo tendrán acceso a esta tecnología porque ya son los que tienen acceso a las operaciones que necesitan estas soluciones. O sea, ya hay esta distinción en el mercado y entonces para ahí es verdad que sí que hay pruebas piloto y hay gente pues de todo el tema de análisis jurisprudencial predictivo y todo esto, hay pruebas pilotos, pero estamos lejos de poderlo aplicar en la realidad. Entonces, es como un momento desigual. No sé si tú lo ves parecido. A mí me gustaría conocer un poco tu opinión, porque a mí me surge sobre todo la duda o las dudas de varios temas con relación a esto. Uno es el tema del machine learning. O sea, es decir, la mayor parte de la tecnología de inteligencia artificial necesita que se alimente de información el sistema. O sea, es decir, el software de turno que te va a analizar pues un montón de contratos y te va a decir cuáles son las cláusulas incorrectas, ilegales o que hay que modificar, etcétera, necesita que se le haya alimentado de información previamente, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Por sentido común,
yo entiendo que ahí el papel de la administración pública correspondiente, porque aquí a ver, este podcast lo escucha mucha gente de otros países, entonces ya no es solo de España, entonces con legislaciones diferentes, no ya estados de la tecnología diferentes o puntos de situación en cuanto al estado de la tecnología completamente diferentes, sino de legislaciones diferentes, con lo cual los análisis y los sistemas de alimentación tienen que ser diferentes, no me vale el mismo, es decir, el machine learning del sistema de España no me vale para el sistema de Argentina, tienen que ser sistemas completamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, a mí eso ya me surge la duda de hasta qué punto eso va a ser una barrera, hasta qué punto esa va a ser una barrera muy difícil de romper. Y ya no estoy hablando de la situación de los despachos, del acceso que va a tener el despacho por un tema puramente presupuestario, puramente económico, de que no tenga el presupuesto para poder comprar ese paquete informático, sino, es decir, ¿quién va a alimentar de información esos sistemas, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema de la digitalización. O sea, es decir, ya no es solo un tema de decir de quién va a alimentar eso y cómo se va a alimentar, sino del papel de decir, oye, que es que, por ejemplo, en España, pues bueno, pues evidentemente eso quizá ya se está hablando más, del tema de abrir la información, de decir, pues todo el tema de jurisprudencia, pues el CENDOG, pues abrirlo bueno, pues a las empresas para que puedan digitalizar toda esa información de una manera mucho más sencilla. Eso quizá es más sencillo, pero sobre todo me preocupa lo primero, y seguro que hay otras derivadas porque yo no soy informático, seguro que hay un montón más de derivadas, pero para mí eso, desde fuera, es decir, como abogado preocupado por las nuevas tecnologías, es algo que todavía no he conseguido que nadie realmente me resuelva, ¿no? Se habla de grandes programas, y de hecho hay en el mercado, y seguro que tú conoces, ¿no? Editoriales que están sacando programas de predicción jurisprudencial, pero yo no sé hasta qué punto eso, jugártela ahora mismo, a día de hoy, a eso exclusivamente es garantía de éxito, y cómo se está vendiendo eso, ¿no? Y si te fijas, estoy hablando completamente sin tapujos y creo que es la manera de enfrentarnos a estos temas, ¿no? Pero, no sé, me gustaría saber un poco cómo lo ves tú con respecto a la situación de España y de otros países, y luego, bueno, pues viendo también lo que se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, seguro que no es que se vaya a dos velocidades, seguro que hay múltiples velocidades, ¿no? En este desarrollo. ¿Y cómo lo ves tú? No sé. Lo del machine learning es un tema súper interesante y de hecho, que vaya por delante, que yo tampoco soy experta en informática, pero he estado en una conferencia hace un par de meses de aspectos digitales y ahora aquí, bueno, en España yo creo que todavía no, quizá en otros países, México así están más avanzados, pero hay un boom tremendo con todo esto de Alexa y del Google Home y de todos los asistentes por voz. Y entonces la gente, bueno, se está como volviendo loca ya, están planteándose tener uno en cada habitación. Y entonces una de las cosas de las que hablaban en esta conferencia es cómo educan a este tipo de máquinas para que puedan entender las variaciones del lenguaje. Es decir, nosotros no nos lo planteamos, pero ¿cómo diferencian que en, yo qué sé, Barcelona las zapatillas de deporte le llamas bambas y en Santander mis primos le llaman playeras y Claro. en Madrid tenis? ¿Sabes? Y cómo alguien dice, por favor, ¿dónde está la tienda donde puedo comprar no sé qué? Y que las playeras y que la máquina relacione que para esa persona, porque habla con ese acento, lo que quiere decir es X y le ponga el producto adecuado. Y estos matices de lenguaje, empresas como Google que quieren desarrollar sus asistentes virtuales por voz, llevan mucho adelantado y al principio lo que hacían inicialmente era entrenarlos por acentos de forma separada. Es decir, una persona de Texas le hablaba en su acento hasta que aprendía, luego una de Nueva York, pero eso creaba como muchas desconexiones y la máquina no aprendía bien. Y ahora lo que hacen es entrenarlos con gente de diferentes acentos, de diferentes contextos a la vez. Claro, este sirve lo mismo para el mundo jurídico, porque Claro. no, aunque hables en castellano, no utilizas exactamente los mismos términos ni tienen el mismo significado. Y esto es uno de los problemas que anunciabas, porque en el mundo legal
el significado es esencial y una diferencia de matiz va a cambiar completamente el resultado que obtengas. Entonces, Claro. yo creo que más que de administraciones, el proceso de aprendizaje de todos estos softwares van a venir de iniciativas privadas, de gente como Google o de Amazon, que tengan un interés y que tengan una capacidad enorme y experiencia en este ámbito para poderlo hacer. Y de hecho, ya estoy viendo y me consta que algunas de estas empresas punteras que se dedican más a la parte de análisis de contratos están estableciendo sistemas de colaboración privada con grandes despachos, no solo en Estados Unidos, sino fuera, y como contrapartida les ofrecen eso, entrenar y hacer machine learning en otras lenguas que no sean el inglés. O sea, que lo están haciendo como a base de contratos de colaboración para poder tener la riqueza del lenguaje que necesitan para que las herramientas sean realmente potentes. No sé Sí, si no, sí, 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 no, la parte del lenguaje está claro que al final algo, digamos, o sea, utilizar tecnología que ahora mismo se está utilizando en otros ámbitos completamente diferentes, lo van a tener que hacer. sí. Yo, a mí sobre todo, aparte de esto, que es una de las dudas, ¿no? Es decir, el tema del lenguaje y demás, está el tema digamos, de la parte jurídica. O sea, es decir, eh, sobre todo la parte de los contratos. Claro, Mm, digamos, el que la máquina o el sistema te diga que un determinado contrato es ilegal o hay que revisarlo o establezca un nivel de riesgo determinado, etcétera, etcétera, en automático, por así decirlo, claro, requiere pues que no ya que la máquina sea capaz de leer muy bien y de captar el matiz, sino de que sepa qué es lo legal y qué es lo ilegal en este sentido. Entonces, claro, y eso puede estar cambiando cada 2 por 3. O sea, ahora mismo, bueno, tú lo sabes, eres sí. abogada, con lo cual, pues bueno, te cambia la ley, te cambia una norma, sale una sentencia que, es decir, puede haber determinadas normas donde el margen, digamos, de interpretación lo determine pues una sentencia o varias resoluciones judiciales, etcétera. O sea, hay una cantidad de matices ahí y ahí, de alguna manera, cuando hablaba de la administración me refería a que la administración en sus diferentes niveles pues o sea, va a tener que estar involucrado por lo menos con el sistema nuestro, ¿eh? Me refiero con el sistema Mm, jurídico nuestro donde, o sea, hay una parte, digamos, legal que son las normas, hay una parte, digamos, jurisprudencial que también tiene peso y, bueno, y todo esto en un marco territorial que puede ser hasta diferente en sí, sí. determinados lugares. Digamos, dentro de España tenemos las autonomías, fuera de España, evidentemente, cada país tiene su propia legislación. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo no alcanzo todavía a ver, pero probablemente sean cosas mías, que seguro No, que eso lo tendrán resuelto, pero a mí, por ejemplo, eso, ahora mismo que salen paquetes informáticos digamos, de predicción de sentencias y demás, yo a mí me da la sensación que como mucho lo que pueden llegar es a decir, en función de la tendencia de un determinado juzgado, pues te dice, oye, pues mira, esta sentencia, pues han identificado una serie de parámetros y te dicen, oye, pues esta sentencia va a ser estimatoria o va a ser desestimatoria de tu pretensión, pero las variables que utilicen me cuesta creer que sean unas variables lo suficientemente finas o afinadas como para garantizar con un porcentaje alto ese resultado que está prometiendo ese software. Eso es lo que a mí no alcanzo todavía a ver, pero bueno. totalmente, o sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos muy lejos de Mm, tener soluciones totalmente integradas que te dan un resultado fino. Es decir, claro, yo lo veo más como herramientas instrumentales que te ayudan a tu labor de abogado, pero sí, que no te están sustituyendo tu criterio, vamos, eso claro. O sea, seguro. eso no lo ves todavía tú tampoco, ¿no? No, No, no. a día de hoy. Estamos lejos de ahí porque, pues que eso que dices, hay muchísimos matices, los avances van despacio, no tenemos mucha seguridad. O sea, el tema del machine learning, eso da para 4 episodios. Claro, claro, Hay también poca transparencia claro. respecto a los resultados. Además, ¿qué pasa? Que ¿cómo entrenas estas máquinas? O sea, Claro, estas máquinas no tienen inteligencia, elaboran sobre lo que les das eso y es es. muy peligroso los sesgos que estás incorporando al entrenarlos. Y ahí sí que hay un movimiento tremendo que habla de todos los sesgos intrínsecos de los algoritmos, de cómo depende de cómo se desarrollen
lo que hacen en vez de eliminar la discriminación es perpetuar el sistema o las discriminaciones que existen hoy en día. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se plantean sustituir el sistema de promoción o de contratación por un algoritmo que sea el que decida. Pero ¿cuáles son los puntos de éxito? Yo estoy en conferencias aquí en Estados Unidos que la gente se lo plantea o que decide a quién tienen que despedir o no. El problema es cómo decides cuáles son los parámetros en función de los cuales promocionas a alguien. Si lo que haces es mirar cómo son los directivos que tienes hoy, pues probablemente la mayoría sean hombres blancos que han estudiado en no sé qué universidad. Y si haces que el algoritmo sea eso, los criterios que tengas que cumplir para que te promocionen, pues apaga y vámonos. ¿Te crees? Dice que hay un tema moral también importante y no estamos preparados para tener soluciones realmente que te ofrezcan un asesoramiento con el que casi parece que vayas a prescindir de la labor del abogado. La verdad, Isabela, todo esto es bastante interesante, es muy apasionante todo esto y me alegro mucho de tenerte aquí, ya te lo he dicho. Una cosa, háblanos de tu podcast. Yo de verdad vuelvo a decir, es un podcast que recomiendo. Yo creo que si ahora mismo hay un abogado, iba a decir en habla hispana, pero también lo tienes en inglés. O sea, tienes realmente, cuéntanos un poco esto, porque tienes dos, o sea, son dos podcasts, pero yo al principio pensé que eran el mismo, que lo grababas dos veces. No, realmente hay episodios que son diferentes, o ¿cómo es esto? Cuéntanos un poco el proyecto. Yo te cuento, yo os he dicho al principio de la entrevista que cuando vine aquí a Estados Unidos era como una revelación prácticamente y dije, es que yo esto lo tengo que compartir. O sea, uno ya era fan de los podcasts de siempre, me encantan y más cuando vives fuera del país del que eres, tiendes a escuchar la radio en versión podcast y ya me encantaba el tema de los podcasts. Aparte creo que es realmente muy fácil acceder a información así. Entonces dije, tengo que aprovechar y compartir esto. Quiero compartirlo con otros abogados porque creo que los abogados somos el motor del cambio del sistema legal. Me parece que, sabes, que tenemos una labor importante de hacer y dije, vale, esto es a la gente a la que me quiero dirigir. Y entonces, de alguna forma, el castellano es mi lengua materna, lo voy a hacer en castellano porque hay muchísima información en inglés, pero no tanta en castellano. Pero tampoco quiero perder la oportunidad pues, de mis compañeros de clase, de la gente que conocí aquí, que también querían escuchar el podcast y que al final lo tenía que hacer en inglés. Entonces, yo hago dos tipos de episodio. Tengo, por un lado, las entrevistas y, por otro lado, episodios más cortos en los que hablo de temas concretos sobre los que hago investigación exhaustiva y intento dar una perspectiva única. Por ejemplo, un episodio sobre los algoritmos, un episodio sobre los que voy a... O sea, sobre muchos temas distintos, sobre cómo nos está afectando la inteligencia artificial, sobre los emojis, que no hemos hablado de esto, pero, por ejemplo, ahora cada vez hay más mensajes de texto que incluyen emojis y que no incluyen palabras en sí misma, y hay resoluciones que ya empiezan a ver de si que te envíen 4 emojis no sé cómo se puede considerar acoso, si que contesten con una thumbs up es una aceptación de una oferta, ¿sabes? Todo este tipo de curiosidades que no te plantearías son el tipo de episodios que hago yo sola, además de entrevistas de líderes del sector. Entonces, los episodios que hago yo sola sí que están castellano y inglés y intento que sea idéntico el contenido, pero luego tengo las entrevistas. Y claro, las entrevistas normalmente entrevisto a mucha gente extranjera porque en España hay muchísimo talento y en México, en Perú, en Chile me he encontrado con gente que sabe muchísimo de estos temas, pero es verdad que países como Estados Unidos, Singapur, Australia, Reino Unido están liderando la transformación del sector legal. Entonces, si quieres tener el mejor conocimiento, gente que tiene experiencia práctica en esto, al final les tienes que entrevistar en inglés y por eso no quiero renunciar a traerlos simplemente porque el castellano sea una barrera. Y no sé, para mí es una aventura apasionante el podcast. Me ha llevado a conocer a muchísima gente, no sé si a ti también te pasa, pero que mi LinkedIn, vamos, cada día recibo mensajes de gente que me comparte sus ideas, que te hace preguntas y es una forma increíble de realmente aprender. La verdad es que está genial. Una curiosidad, el podcast se llama The Quirky Lawyer. ¿Quirky qué significa?
Es como abogado no convencional. Y te voy a Vale. contar que hay una historia detrás de Porque es esto. que estuve buscando, intentar buscar el significado, cuando estuve un poco investigando sobre ti, sobre tu proyecto y demás, no acababa de tener claro digo, a ver, se lo tengo que preguntar porque esto de quirky es una cosa como muy concreta y no sabía si era un tema de slang o de qué exactamente. Es verdad que es una palabra que no pensarías, pero mira, te cuento de dónde viene. Resulta que en 2014-2015 estuve trabajando en la asesoría jurídica de Nike. Y ahí, o sea, es que no tiene nada que ver con trabajar en un despacho de abogado donde todo el mundo va perfecto impoluto, sino que la gente va con bambas, chándal a trabajar. Yo estaba alucinando, no entendía nada cuando llegué. Y entonces... Claro, tienes muchas, el centro europeo donde están, es un campus enorme, casi un campus universitario con 7 edificios, 2 Starbucks, y yo tenía reuniones con directores del departamento de compras en el Starbucks tomándome un café. Y era un cambio de mentalidad total. Y obviamente, pues ahí tenía que ir con bambas y Claro. casual todo el día. Y cuando me encontraba con la gente, no me relacionaban con el departamento legal. Y esto va un poco con lo que hablamos del lenguaje. Yo intentaba hablarles, o sea, si estoy hablando con un chico de 25 años del departamento de marketing, no le puede hablar igual que al vicepresidente de legal. Claro. Y a mí se me daba muy bien ajustarme al lenguaje, entender los riesgos, la parte de ser un verdadero compañero estratégico del business, del negocio. Y la gente alucinaba, porque es verdad que quizá otros abogados con los que habían trabajado antes pues no hacían tanto este cambio, es una cosa también un poco difícil de adaptarte, y la gente me decía, es que es muy quirky, realmente es como muy un abogado que nunca me había encontrado. Y dije, pues es un buen nombre, ¿sabes? Es Un buen verdad, nombre. es Vale. abogacía, pero distinto. Vale, vale. O sea que de alguna manera un poco lo que tratas con tu podcast es, digamos, que nos convirtamos todos un poco en quirky lawyers, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En abogados un poco que tengamos esa capacidad de adaptarnos y de bajar a la tierra. Yo creo que está muy bien el enfoque. Ya digo, el podcast está súper bien. Yo he escuchado los episodios, estoy suscrito. Cuando lo descubrí me los escuché todos de golpe, incluyendo los de las entrevistas en inglés. Y la verdad es que los recomiendo desde aquí. Bueno, ya pondremos un enlace bueno, aquí estará saliendo ahora mismo en el vídeo, si nos estás viendo por vídeo, y si no, si es a través del podcast, pues dejaré el enlace, es de Quirky Lover. Lo puedes encontrar en principio, bueno, yo lo escucho a través de iVoox, pero en principio está en iTunes, está Sí. en Spotify, vi que el otro día, porque subí el mío y vi que estaba también en Spotify. Está en Spotify, está en SoundCloud, está en En todas partes. Stitcher. Sí, Vale, yo he intentado vale. que sea accesible para la plataforma que uses escuchando podcast, lo puedes encontrar. Vale, fenomenal. Bueno, y aparte de esto, en principio tienes página web, en principio nos podemos suscribir a tu blog. Exacto, yo tengo una página web muy sencilla y ahí encontraréis toda la información de episodios pasados, y además para los que estéis escuchando este podcast podréis suscribiros y encontrar un PDF muy interesante sobre las 5 tendencias que yo creo que son claves en todo esto de la transformación del sector legal, que os va a ayudar como un poco a centrar las ideas, ¿sabes? A tener una visión de conjunto de por dónde van los tiros y qué es lo que está pasando en el sector legal y cómo va a ir la innovación. Fenomenal. Pues Isabela, la verdad es que, bueno, estamos terminando ya. La verdad es que ha sido un placer. Me gustaría hacerte una última pregunta. La verdad es que no sé si te pillo un poco, en fin. Recomiéndanos algún libro. Recomiéndanos algún libro o algo que podamos, aparte del PDF que nos acabas de decir, algún libro que nos podamos leer, que nos podamos echar, digamos, en la mochila y que nos hable de todos estos temas que consideres, por así decirlo, un deber, un must para todos los abogados interesados en estos temas y que quieran evolucionar como nosotros, como nos estás un poco trasladando tú. Mira, Alguno o algunos libros, ¿eh? Si son 3, pues 3. Pondré los enlaces en las notas del programa también. claro, mira, lo primero que te voy a recomendar es un episodio de podcast que lo descubrí ayer y me parece increíble. No sé si conoces a Seth Godin.
Sí, claro. Es el gurú del marketing máximo, para los que no lo conozcáis, es alucinante. Pues resulta que su mujer es abogada. Ujú. Y ha sido durante 25 años, él la define como una abogada workaholic adicta al trabajo en el tema de insolvencias. Ajá. Y conoce muy bien este ámbito. Y entonces lo entrevistaron en el podcast de Building New Law, que tienen dos abogados canadienses, y es alucinante cómo habla del cambio y de la mentalidad de los abogados. Y es súper recomendable porque es que te hable totalmente la mente de esto que hablábamos, ¿no? De cómo hacer marketing y de cómo opera el cambio. Esa es la primera cosa, que es una cosa rápida que podéis Vale, acceder. Luego, vale. como libros, creo que uno de los clásicos en este ámbito es sin duda el de Tomorrow's Lawyers, Ajá. de Susskind, porque en el fondo el trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y ya lleva muchos años, por lo menos 10 o más, hablando de este tipo de cosas, es muy interesante y creo que es una buena aproximación porque es bastante accesible Mm. a todos los cambios que se están produciendo. Em, y luego yo leo muchas cosas sobre temas de innovación que no necesariamente vienen del mundo legal, Ujú. pero cómo estamos innovando de alguna forma, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta leer mucho también temas de innovación que no necesariamente son del mundo legal, precisamente porque para tener estas ideas innovadoras. Y el último libro que me he comprado es Lo Inevitable, Vale. Lo que conozco. habla de entender las 12 fuerzas tecnológicas que van a modificar el futuro. Creo que es realmente muy interesante porque te da una visión de hacia dónde van las cosas. Ujú. Es verdad que hay algunos libros especializados de blockchain y derecho o de legal analytics, pero esos ya son muy sofisticados y no son una lectura muy placentera, Claro. siquiera muy de entretenimiento, es algo más sesudo. Entonces yo empezaría con estos dos libros. Muy bien. Muy bien, Isabela, pues nada, dejaremos los enlaces en las notas del programa. Y nada más, Isabela, agradecerte de verdad una vez más el que te hayas pasado por el podcast. Espero de verdad que podamos, bueno, poder contar contigo más adelante, el mantener el contacto y bueno, y poder que nos sigas contando un poco pues tus valoraciones, lo que tú estás viendo pues dentro del sector y un poco pues tus consejos que yo creo que como has demostrado en esta entrevista tienen muchísimo valor y lo tenemos que aprovechar. Yo creo que el sector jurídico ahora mismo eh, tenemos que aprovechar un poco pues el conocimiento y la experiencia de personas como tú, ¿no? Que estáis, bueno, pues viendo en el día a día pues que se están haciendo cosas diferentes y no necesariamente tienen que ser cosas difíciles de implantar, ¿no? Y muchas veces, como tú decías, tiene que ver con la mentalidad y eso lo podemos cambiar pues cualquier despacho. No hace falta grandes presupuestos ni pagar paquetes informáticos caros, ¿no? O sea que de verdad, muchísimas gracias, Isabel. Espero que te hayas sentido cómoda y espero poder contar contigo pronto. Por supuesto, bueno, el placer es mío, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme y espero que a los oyentes del podcast les haya gustado porque que es una gran oportunidad que realmente hagas esta labor. Hacer un podcast es muchísimo trabajo y es un contenido increíble. Realmente estoy muy contenta de estar aquí y por supuesto, vamos, yo encantada de volver. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Isabela. Un fuerte Gracias. abrazo. Adiós.